Bien, entonces dicho esto, ¿sí? Pasamos formalmente a la definición de los parámetros, ¿sí? De los parámetros que vamos a manejar a partir de ahora. Vamos a definir a un parámetro A, ¿sí? ¿Sí? Como una onda incidente y a B como una onda reflejada normalizada. Lo vamos a definir como p de x sobre raíz de r0 menos raíz de r0 por i de x. ¿Sí? Noten la similitud que hay en esta definición de las ondas normalizadas, ¿sí? Y justamente las ondas de la teoría de líneas de transmisión reflejada, normalizadas por raíz de R0. Ahora, ¿qué es R0? ¿Sí? ¿Qué es R0? R0 R0 es una constante adimensional que se la suele llamar impedancia de referencia. ¿Sí? Es una impedancia de referencia. Y como es una impedancia de referencia, es la impedancia de referencia que se toma en un plano, ¿sí? Y el plano por lo general es la conexión en este caso no estamos hablando de un cuadripolo todavía, pero podríamos pensar en este plano, ¿sí? En este plano de conexión que eléctricamente ustedes saben que es igual a este de acá, que es el de conexión, ¿sí? Pero en este plano podemos tomarla como justamente una impedancia de referencia R0, ¿sí? Que es el único plano que tomamos como referencia. Cuando hablemos de un cuadripolo vamos a tener que diferenciar a este plano del puerto de salida, ¿sí? Pero por ahora, que la cosa es simple, estamos hablando solamente de un dipolo, que es una carga. Hablamos de un solo plano de referencia donde tomamos un nivel arbitrario de impedancia, que se llama R0, ¿sí? Y en base a ese nivel normalizamos las ondas incidentes y reflejadas, ¿ok? Muy bien. Entonces, basta con justamente entender que por similitud de estas expresiones, es decir, que por similitud de las expresiones vemos que si justamente R0, ¿sí? nuestro nivel arbitrario es igual a la impedancia característica, es decir, que A, ¿sí? Podemos Pensarlo como este otro miembro que tenemos acá, en tanto y en cuanto justamente saquemos denominador común 1 sobre raíz de R0. Recordemos que R0 es igual a Z0, por lo tanto, cuando hagamos eso acá nos va a aparecer un Z0. Entonces, si sacamos ese factor común y si acá está bien, lo pasamos multiplicando, perdón, lo ponemos acá, este miembro acá, vamos a ver que tenemos di por t a la menos gamma x, ¿sí? Sobre 1 sobre raíz de Z0, ¿sí? Y acá en B podemos decir que va a ser dr por e más gamma x sobre, disculpen que insista con el signo, pero es para diferenciar, ¿no? Lo mismo, sobre la Z0. Entonces vemos acá que hay una evidente y explícita relación entre justamente nuestras ondas incidentes normalizadas, que justamente se explicita acá nuestro factor de normalización de las ondas, ¿sí? Con respecto a la teoría de guías de transmisión, donde teníamos una onda incidente y una onda reflejada. En este caso las normalizamos y vemos justamente que se trata de eso, ¿no? De una onda incidente normalizada por raíz de Z0 y una onda reflejada normalizada por raíz de Z0. Muy bien. Entonces, dicho esto y ya presentadas las dos variables que usaremos como variables independientes y dependientes, ¿sí? Veremos ahora cómo lo planteamos esto. Vamos a analizar cómo podríamos pensar el mismo dipolo que habíamos visto antes, pero en términos de estas dos ondas, ¿sí? Es decir, pensemos ahora que tenemos un dipolo, un generador, con una R de generador arbitraria. Sabemos que en este plano de referencia, ¿sí? Vamos a haber establecido una R0, ¿sí? Una resistencia de referencia arbitraria, donde vamos a considerar una onda incidente A y una onda reflejada, ¿sí? B, ¿sí? Que van de alguna forma a modelar este dipolo en términos, recordemos que justamente la potencia media en ese dipolo iba a ser en términos de una onda incidente y reflejada fasorial. Podemos pensarlo como justamente como el producto vectorial de tensión, ¿sí? Por el conjugado
de la corriente, ¿sí? Entonces sabemos que la potencia activa media va a ser justamente este producto fasorial, ¿sí? Consideremos solamente a tensiones y corrientes como un fasor simplemente por el momento. Y en consecuencia, si hacemos eso y establecemos este plano de referencia, ¿sí? Podemos analizar lo que pasa en términos de ese dipolo exactamente en ese plano de referencia. En consecuencia, de alguna manera lo que estamos diciendo es que no va a haber parámetros distribuidos, no va a haber un comportamiento de las tensiones y corrientes en función de la distancia. Es una simplificación que hacemos, pero simplemente para ver la relación que tienen las ondas incidentes y reflejadas con los manejos de potencia que va a haber en ese dipolo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir, vamos a volver a nuestra definición de tensión y corriente. Entonces, entonces habíamos dicho que justamente la tensión y la corriente en función de la distancia la podemos pensar justamente ahora que lo sabemos a qué se relaciona la onda incidente definida como A y B y la onda reflejada, y podemos usar esta nueva definición para compactar un poquito la expresión. Entonces, fijémonos que acá tenemos un Z0, un factor de normalización que lo tenemos que descartar. Entonces, para los dos términos va a estar, por lo tanto podemos pensar que justamente raíz de Z0 por A más B, ¿sí? Y en el otro caso, si escalamos como íbamos a necesitar tener BI sobre Z0 para el caso de la corriente, basta con que lo escalemos nuevamente para abajo con raíz de Z0 para que raíz de Z0 por raíz de Z0 nos dé la Z0 que necesitamos para justamente hablar de corriente. Entonces en ese caso lo que voy a tener es 1 sobre raíz de Z0 por A menos B, ¿sí? Entonces, para esta definición de la corriente y la tensión en función de este plano de referencia, ¿sí? Una vez que se definen esta onda incidente y esta onda reflejada que tenemos ahí en azul, lo que nos basta hacer es justamente pensar a la potencia media activa, ¿sí? Como un medio de la parte real de este producto fasorial, ¿sí? Cuando hablamos de este producto fasorial es porque ya entendemos a estas ondas normalizadas A y B justamente como fasores también, ¿sí? Así que los pensamos como números, como magnitudes complejas. En ese caso, lo que nos dice esto es que vamos a tener raíz de Z0 por A más B por 1 sobre raíz de Z0 por A menos B, todo esto conjugado. ¿Ok? Entonces, el Z0 con el Z0 lo pierdo y podemos decir que la potencia media va a ser igual a ¿qué cosa? A la parte real, ¿sí? De, si hacemos esta distributiva, ¿sí? Lo que nos va a quedar es A por A conjugado más B, menos B por B conjugado más B por A conjugado menos A por B conjugado. Se puede mostrar, ¿sí? Que esto que tenemos acá da un número imaginario puro, ¿sí? Les dejo a ustedes la demostración, pero para que no me cree lo pueden hacer un poquito de álgebra y se van a dar cuenta que esto da siempre algo, J algo. En consecuencia, la parte real de todo esto es solamente esto, ¿sí? Solamente esta parte da real. Y esto sí es muy fácil de verlo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en forma polar, recuerden que justamente los módulos es decir, A por A conjugado va a ser igual al módulo de A al cuadrado, porque los módulos se refuerzan y los argumentos se cancelan. En consecuencia, la potencia media va a ser un medio por la parte real de esto que va a dar. Va a dar módulo de A al cuadrado, módulo de A al cuadrado, menos módulo de B al cuadrado. ¿Ok? Y este es un resultado interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos está de alguna manera hablando a las claras de que el cuadrado justamente de nuestra onda es concretamente una potencia, dado que justamente acá lo que tenemos es una diferencia de potencias. Una diferencia concreta entre ¿qué cosa? Entre lo que sería la potencia incidente,
y lo que sería la potencia reflejada. ¿Ok? Entonces, otra forma de ver esto, es decir, la potencia disipada en un dipolo, es que saquemos factor común módulo de A cuadrado. Cuando hacemos eso, lo que nos va a quedar es algo así. Todo esto al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, esto que tenemos acá adentro, en la bibliografía lo llaman S, y es el coeficiente de reflexión. Seguro ustedes lo vieron en medios de enlace, que básicamente es una onda reflejada, el ratio entre una onda reflejada y una onda incidente. Eso ciertamente es un coeficiente de reflexión, ¿sí? Más adelante vamos a ver que vamos a justificar, o ahora mismo lo vamos a hacer, vamos a justificar que ese coeficiente de reflexión es básicamente también un ratio de diferencias de niveles de impedancia, ¿sí? Es algo sumamente interesante. Es decir, que cuando este coeficiente de reflexión valga 1, ¿sí? Cuando ese coeficiente de reflexión valga 1, este factor de acá necesariamente tiene que dar 0. Es decir, que no va a haber nada de potencia en la carga cuando tengamos un coeficiente de reflexión 1. Y si ustedes recuerdan, un coeficiente de reflexión 1 era un extremo de carga, ¿sí? Era un circuito abierto y es lógico. O sea, no tendremos nada disipado cuando dejemos, por ejemplo, un circuito abierto, ¿sí? En el otro extremo, con un cortocircuito, nos pasará lo mismo, que era algo que ustedes seguramente ya hicieron en TC1 cuando estudiaron máxima transferencia de energía. En los extremos de tensión máxima y potencia y corriente máxima, cortocircuito y circuito abierto, no tenían gasto de potencia activa, y esto se puede ver claramente en un ratio dado por el coeficiente de reflexión. Mientras que esto va a ser, obviamente, va a ser realmente útil cuando el coeficiente de reflexión valga 0. Y tener un coeficiente de reflexión 0 indicaba adaptación. Lo que es igual cuando tengamos una carga exactamente igual a la impedancia característica de nuestra línea de transmisión. Y en este caso, del tratarse de un dipolo, cuando nuestra R0 sea igual a RG. ¿Sí? En este caso, cuando la R0 sea igual a RG, a la R del generador, que es justamente la máxima transferencia de energía. Y si esto está en máxima transferencia de energía, entendemos, ¿sí?, que un medio del módulo de A al cuadrado es la máxima potencia disponible. ¿Ok? Este concepto es muy importante. Entonces dijimos que S, ¿sí?, iba a ser A módulo de B sobre A. ¿Sí? Por ejemplo, para el plano de referencia vamos a estar hablando concretamente de una diferencia de ondas incidentes y reflejadas. Es decir, si yo transcribo esta definición para ver a qué es igual B sobre A, obviamente los escalamientos estos no aportan nada, pero justamente podemos ver que tenemos B, vamos a hablar de B en el plano de referencia, por lo tanto descartamos la dependencia nuevamente de la distancia. B por, sobre R0, en la normalización, más I por R0 sobre A, perdón, en este caso B menos, ¿sí? B es menos, recuerden, B menos y A es más. Por ejemplo, tenemos B sobre raíz de R0 más I por raíz de R0. En consecuencia, si sacamos factor común 1 sobre raíz de R0, lo que nos va a quedar es que va a ser B menos I por R0 sobre B más I por R0. Y esto lo podemos pensar como justamente si sacamos factor común I y simplificamos el numerador y denominador, vamos a tener algo así como B sobre I menos R0 sobre
B sobre I más R0. Y esto es un poco el ratio. Yo les comentaba que era un ratio de cuán cerca o cuán lejos estamos de un nivel de impedancia. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá, ¿sí? Como obviamente no tenemos dependencia espacial, pero eso quiere decir que justamente la podemos considerar en el plano de referencia, por tratarse de justamente que la estamos comparando contra R0, es decir, estamos comparando B, tensión y corriente, ¿sí? Tensión y corriente en ese plano, en I0, en la entrada del dipolo, ¿sí? Entonces esto que tenemos acá es Z en ese plano, ¿sí? Es la Z en 0, ¿sí? No le pongamos 0 porque va a confundir, la Z para X igual a 0, o lo que sería la Z de entrada, ¿sí? La Z que se ve en los bornes de entrada de ese dipolo, es decir, la Z de entrada menos la resistencia en el plano de referencia sobre la Z más la resistencia arbitraria en el plano de referencia. Entonces esto va a ser nuestro coeficiente de reflexión, y podemos ver que justamente cuando la impedancia de entrada de un dipolo es exactamente igual a la impedancia de referencia, lo que tenemos es un 0 en el numerador. Eso es la condición de adaptación, que era lo que buscábamos antes. Mientras que si tenemos algo que tiende a infinito, ¿sí? Lo que vemos es que va a ser justamente infinito sobre infinito y tiende a 1, ¿sí? Es decir, esto vendría a ser algo así como un circuito abierto. En consecuencia, el cortocircuito justamente tiende a -1, como podemos ver acá. El cortocircuito tiende a -1, ¿sí? Impedancia de entrada nula, vemos en el plano de referencia. Entonces, en ninguno de los casos, lógicamente, tenemos potencia activa, justamente porque se trata del módulo, ¿sí? Se trata de una operación módulo. DS, recuerden que esto lo podemos pensar como un medio de módulo de A al cuadrado por 1 menos módulo de S al cuadrado, ¿sí? Siendo S el coeficiente de reflexión.